Saludos cordiales. Antes de comenzar con la lectura, quería pedirle disculpas por mi inactividad dentro del canal. Me encontraba con algunos problemas personales, pero aquí estamos de regreso. Además, agregar que al final del video se encontrarán con una crítica literaria acerca de este cuarto capítulo. Muchas gracias. Historia secreta de Chile, capítulo 4. Los corazones de los soldados de la Concepción. El día 9 de julio de 1911, Santiago despertaba como siempre bajo ese cielo gris que cada año cubre el valle como una mortaja de ceniza desde mayo hasta septiembre. Por las calles empedradas de la ciudad avanzaba en silencio un cortejo extraño. La población se había volcado a las calles, pero no a dar vítores o a cantar algún himno, sino a envolver con su silencio a 77 hombres que se dirigían a la catedral, que levantaba sus cruces en el corazón mismo de la urbe. 4 oficiales de la escuela militar, portando cada uno una caja misteriosa, caminaban lentamente seguido por 73 hombres veteranos de la Guerra del Pacífico, cada uno con un pequeño cartel colgado del cuello con el nombre de uno de los soldados muertos en el combate de la Concepción. Enfrentamiento terrible, donde la 4ª compañía del regimiento Chacabuco había sido completamente aniquilada en un pueblo perdido en la Sierra del Perú durante la última etapa de la Guerra del Pacífico. El lúgubre cortejo, entre banderas y estandartes del ejército, fue acompañado de estudiantes de escuelas públicas, mientras centros de obreros montaban guardia fuera del recinto religioso, en la misma plaza de armas donde se había fundado la ciudad hacia escasos 370 años. En las cajas que portaban los oficiales había corazones humanos. Si retrocediéramos 30 años, nos encontraríamos en la sierra peruana viviendo un infierno. Luego de la conquista de Lima en 1881, las fuerzas chilenas de ocupación pensaron que la pacificación del Perú sería cuestión de meses. Pero Avelino Cáceres, el gran general peruano, organizó una guerra de guerrillas en la sierra peruana que tuvo de cabeza al mando chileno. Pronto se vieron obligados a entrar a esos territorios difíciles, calurosos de día, gélidos de noche, llenos de valles estrechos, acantilados y murallones infranqueables para perseguir e intentar aplastar la insurrección peruana. En mayo de 1882, la situación era desesperada. El ejército había fragmentado sus fuerzas en pequeñas guarniciones que entraban en la sierra formando una línea de pueblo en pueblo. Les llamaban los batallones olvidados, pues carecían de pertrechos, les faltaba el agua y el aprovisionamiento era escaso. Anteriores operaciones habían terminado en escándalos de corrupción y malos manejos, crímenes de guerra contra indígenas y hacendados, acusaciones de violaciones y maltrato. En el afán de hacerse de provisiones, los chilenos cobraban impuestos de guerra en dinero, comida y caballos, ganándose lentamente el odio de los lugareños y de los indígenas que antes no se sentían siquiera cercanos a la causa de la guerra, pero que ahora integraban las guerrillas que hostigaban a las tropas y asaltaban los convoyes de pertrechos. Chile y sus soldados, enfermos de viruela y tifus por tomar agua pútrida y comer lo que encontraban en sus largas marchas por terrenos inhóspitos, se estaban fabricando una gran cantidad de enemigos. Es en ese escenario donde encontraremos al capitán Ignacio Carrera Pinto y a su gente, caminando entre los cerros a paso muy lento, cargando sus pesados fusiles Comblain, las mochilas con una frazada y peroles, con uniformes muy gruesos para el calor del día y muy delgados para los cuchillos helados de la noche serrana. Se corre el rumor entre la tropa de que el capitán Carrera Pinto se había presentado de voluntario al ejército a pesar de su linaje, sobrino del propio presidente en ejercicio, Aníbal Pinto, y nieto de José Miguel Carrera, uno de los líderes de la independencia chilena del dominio español. Se veía mayor para su edad, delgado y calvo, con una barba de chivo que ayudaba a esconder que en realidad no contaba con más de 34 años. Nacido el mismo año que Arturo Prat,
Carrera Pinto fue de los chilenos que, impresionados por el sacrificio del héroe de Iquique, ingresaron al ejército y a una guerra que hasta ese momento no le importaba mucho al pueblo chileno. En junio de 1879 se creó el Regimiento Esmeralda, en honor justamente a la corbeta de Prat, y a los pocos días este nieto de héroe estaba en una enorme fila esperando reclutarse. Ahora levantaba polvo en los cerros del Perú bajo un sol que calcinaba. Imaginemos por un momento junto a él al cabo segundo Plácido Villarroel, al sargento Manuel Jesús Silva, al soldado Francisco Escalona, a Juan Hinojosa, a Rafael Otárola o a Pedro González, el único integrante del grupo que pertenecía a otro regimiento, el Lautaro. Cansados y aplastados por el sol de la sierra, doblan por el último recodo del camino entre los cerros, avistando el valle cerrado allá abajo donde se situaba, como una pequeña acumulación de cubículos encalados, el remoto pueblito de la Concepción. Carrera Pinto llegaba con tropas cansadas, con hombres enfermos y mal aprovisionados a una guarnición de reducidas dimensiones. Apenas 76 hombres y 2 cantineras. Una de ellas embarazada. ¿Qué sentían los soldados mientras descendían por la ladera polvorienta de un cerro seco en medio de la serranía peruana? Tan lejos de San Felipe, de Valparaíso, de Santiago, de la familia y de las cazuelas, la Concepción era la última punta de la avanzada chilena, un pueblo alejado muchos kilómetros de las tropas chilenas más cercanas, rodeado de cerros y un solo camino de salida, una verdadera trampa sin escapatoria. Una ratonera, diría el soldado experimentado. Era miércoles 5 de julio y ninguno de los jóvenes uniformados podía imaginarse lo que les iba a ocurrir en solo 4 días más. La situación era tan desesperada en la sierra peruana para los soldados chilenos que se decidió retirar las tropas a la espera de mejorar la estrategia y darle el golpe definitivo a las montoneras de Avelino Cáceres en otra ocasión. El general Estanislao del Canto encabezaría personalmente la evacuación, comenzando en Huancayo y posteriormente pasando a retirar al regimiento Chacabuco a la Concepción. El alivio fue generalizado. Muchos soldados usaban hojotas fabricadas con su propio calzado destruido. Las municiones escaseaban. Las enfermedades mataban a tantos soldados como lo hacían los combates, y además el descontento de los lugareños iba en aumento. El odio hacia la ocupación chilena era grande. El deseo de venganza les comía el estómago. La evacuación se realizaría finalmente el domingo 9 de julio. Su objetivo era rescatar a miles de soldados chilenos agotados y enfermos que aún no veían el peor momento de una campaña desgastadora e infernal. La guerrilla de Avelino Cáceres se enteró de los planes de evacuación y decidió que ese sería el momento de asestarle un golpe mortal al ejército chileno. Todo comenzaba a dibujar la tragedia. Llegó el día 9 de julio y las cansadas tropas chilenas iniciaron la operación de repliegue abandonando Huancayo en dirección a la Concepción, pero fueron atacados repentinamente por Cáceres y se desató el caos. Debieron retroceder y refugiarse en otro poblado donde ganaron fuerza y pudieron resistir. Del Canto, luego de la refriega que aumentó el volumen de muertos y heridos, decidió que descansarían esa noche antes de moverse hacia la Concepción. El destino, además, quiso que Ignacio Carrera Pinto le hubiera despachado ese mismo día un mensaje donde declaraba al poblado, entre comillas, sin novedad. La suerte del regimiento Chacabuco quedó así sellada. El domingo 9 de julio, después de almorzar con unos inmigrantes extranjeros en el Hotel Wilfo del pueblo, Carrera Pinto escuchó un tiro a lo lejos y lo invadió la adrenalina. El ataque esperado estaba comenzando.
Cuando salió al exterior, el corazón se le encogió en el pecho. Hordas de montoneros bajaban por los cerros como hormigas, muchos más de lo que jamás se esperó. Era las 2:30 de la tarde. Apuró el paso, ordenó bloquear los accesos a la plaza y activó el plan defensivo. Deberían resistir solo un poco. Seguramente las tropas de Estanislao del Canto y todo su poder de fuego ya venían en dirección al pueblo y el asunto se resolvería en cuestión de un par de horas. Pero ellos no sabían del ataque de Avelino Cáceres y que la llegada de los refuerzos se había propuesto un día completo. La superioridad numérica de los peruanos le producía hielo en la espalda. Cada soldado tenía 100 balas en sus cartucheras y la montonera que se les venía encima seguramente superaba los 1000 hombres. Oficialmente fueron 300 soldados con armas de fuego y más de 1000 guerrilleros armados con lanzas y macanas, enfurecidos y deseosos de venganza. Llama la atención el parecido con la situación de Prat 3 años antes, pero en tierra. De pronto se viene encima un enemigo muy superior en el poder de fuego y, en este caso, debido al encierro del pueblo, solo quedaba la alternativa de hacerle frente sin posibilidad de huir. Los soldados sabían que los indígenas manejaban prácticas muy agresivas y que no solo no dejarían prisioneros, sino que los castrarían, los mutilarían y los matarían de maneras atroces. Solo quedaba resistir, porque seguramente del Canto llegaría en cualquier momento. Solo había que esperar un par de horas, nada más. Para asegurarse, Carrera Pinto envió a un cabo y a 2 soldados hacia Huancayo, pero fueron detenidos en la fuga, asesinados y descuartizados por los montoneros. No había escapatoria posible. La batalla comenzó de inmediato y de forma cruenta. No hubo transición ni preparación alguna. Las montoneras cayeron sobre el poblado gritando y blandiendo sus lanzas de punta metálica, buscando abrir y matar a cada chileno en el lugar. La guerra tiene menos preámbulos y ceremonias de las que la historia nos quiere hacer creer. Los soldados del Chacabuco protegían las 4 entradas de la plaza, intercalando tiros de fusil con cargas de bayoneta para ahorrar munición. Parapetados tras las barricadas, debían cubrirse de los ataques desordenados de los montoneros que, armados con rejones, lanzas con punta metálica, se lanzaban contra ellos con gritos terroríficos en oleadas de pesadilla. Además, francotiradores subidos a los techos de las casas colindantes impedían apuntar con más tranquilidad. Quienes han estado expuestos a un tiroteo saben que las balas no se ven. Son silbidos fantasmales que pasan zumbando cerca de los oídos. Son impactos en la madera de las barricadas, golpes que levantan cal de muros cercanos o el ruido sordo, como de un puño golpeando una almohada, cuando logran dar con un cuerpo humano. No siempre sabes de inmediato que has sido herido. Se siente como un piedrazo, un golpe, hasta que sobreviene el mareo y todo se va negro en el mejor de los casos. Porque morir es difícil, matar a una persona es difícil, y un campo de batalla, más que un lugar compartido por vivos y muertos, es un espacio intermedio donde los alaridos de compañeros mutilados revolcándose de dolor, los espasmos violentos de los que agonizan, los quejidos, los rezos de los heridos, jóvenes gritando, dibujan el infierno sobre la tierra. Huele a pólvora, órdenes y gritos, la adrenalina sale por las orejas, la furia, el animal liberado con un fusil Comblain, cuyos 4.3 kilogramos empiezan a pesar en los brazos a medida que avanza la tarde y nadie viene a ayudarte. Son las 19 de la tarde del domingo 9 de julio. ¿Dónde están los refuerzos de Estanislao del Canto? Hay sombras bajando por los cerros. Carrera Pinto se llena de esperanza, pero lo que recorta las últimas luces del día son los nuevos grupos de montoneros peruanos que vienen a sumarse al sitio. Quizá recordando Higgins atrapado en la plaza de Rancagua,
el capitán ordena una carga para quebrar las líneas e intentar la huida, pero son rechazados y él se gana una bala en el brazo izquierdo. ¡Retirada! ¡Hacia el convento!, gritaron los oficiales mientras retrocedían llevando a heridos y moribundos hacia el edificio que había servido de cuartel general horas antes. Los soldados que seguían con vida se parapetaron en las ventanas intentando rechazar el avance de las tropas peruanas por suelo y tejados. Los soldados enemigos rociaron con combustible el techo del convento y se desató el infierno al interior del improvisado cuartel. Ahora el fuego, el humo, el calor insoportable se sumaban a los tiros que entraban por cada agujero de la construcción. Entre los gritos de los heridos se abrió paso como en sueños el llanto de un recién nacido. Seguramente las acciones se frenaron un segundo eterno para convencerse de lo que oían. Una de las cantineras había dado a luz en medio de la batalla, de los gritos y la oscuridad humeante en la que estaban envueltos. ¡Rápido! ¡Huyan!, fue la última orden de Ignacio Carrera Pinto. Era la medianoche y durante el desalojo del cuartel en llamas para refugiarse en el edificio junto a la iglesia, fue atravesado por una bala. No sabemos cuál fue su última visión, la de sus soldados siendo ultimados uno a uno, la luz de las llamas en el brillo de su sable o el sonido de los disparos que se alejaban y la negrura que se abría para él allá adelante y para siempre. Julio Montt Salamanca tomó el mando. A gritos ordenaba cuidar las pocas municiones que cuidaban y evitar los forados que comenzaban a hacer los peruanos para entrar. Había que cubrirlos con lo que fuera, muebles, escombros, cadáveres. De pronto, el silencio. Un respiro y el ataque de nuevo. Los disparos entraban por el techo, por las ventanas, por los agujeros en el adobe. Otro oficial muerto. Otro relevo. Una noche infernal, con ataques que de pronto se detenían y continuaban una hora más tarde, destruyendo los nervios de los pocos soldados que iban quedando en la habitación, ya casi sin agua, casi sin munición, completamente abandonados. Quizás a todos se les cruzaba en algún momento por la cabeza la idea de rendirse. Quizás el ejército peruano los consideraría prisioneros de guerra y los protegería de la montonera. Pero, ¿y si no? A veces lo mejor es luchar hasta la muerte, así que Montt organizó un ataque a bayoneta, culata y corvo en el perímetro exterior del edificio. Salieron gritando y cargando a quienes se les cruzaran a medida que caían uno tras otro, incluido el propio Montt. Arturo Pérez Canto tomó el mando de la veintena de hombres que quedaban a esa hora de la madrugada, incendiándose a fuego lento, asfixiándose y escupiendo sangre, encerrados de antemano en una tumba polvorienta lejos de todo. Imaginen la sala donde se hacinaban los chilenos, los muertos arrimados en un rincón, los litros de sangre que tiene un cuerpo humano vaciándose lentamente sobre el piso donde se mezclaban con la tierra, los escombros y los casquillos de las balas. El humo del incendio vecino picaba los ojos, los alaridos de los mutilados cortaban el alma. La mañana no llegaba nunca y cualquier sombra podía ser la de la muerte, a pocos metros, ahí detrás de los muros de adobe. Seguramente los indígenas gritaban, los soldados peruanos se burlaban y llamaban a la rendición. Las amenazas podían doler más que las balas a esa hora negra. Así que Pérez Canto, agobiado, repitió la carga de Montt y salió a acuchillarlo todo entre gritos de tensión liberada, de rabia acumulada entre esas 4 paredes de adobe infectas donde se estaban muriendo todos porque los refuerzos nunca llegaron y las mujeres gritaban y los heridos gritaban y la guagua gritaba y él también gritaba mientras le hundía el sable en el estómago a un quechua desconocido y las balas le agujereaban los órganos y la oscuridad comenzaba a nublarle el mundo
que se le iba con la sangre de vuelta al polvo. A la tierra, lejos de su tierra, al sueño. Amanecía en la Concepción. Dentro del recinto solo quedaban algunos hombres apaleados y el subteniente Luis Cruz Martínez, el cabo Tachuela, como le decían al inicio de la guerra debido a su escasa altura y los pocos años que cargaba en una mochila demasiado grande. Hijo natural de Martina Martínez y de un latifundista de Molina, Cruz era en realidad su segundo nombre. 15 años tenía el cabo Tachuela y se encontró al mando de una docena de hombres, rodeado por cientos de montoneros armados de cuchillos y lanzas, protegiendo a 2 mujeres y a un recién nacido, a miles de kilómetros de su hogar. Siguieron disparando las pocas balas que les quedaban hasta que finalmente ocurrió. Uno de ellos movió la cámara, puso el proyectil y el fusil de 1.3 metros de origen belga que usaban los chilenos y disparó la última bala contra el muro humano que esperaba alrededor de la habitación. Luego vino el silencio. A partir de este punto la historia se vuelve tan nebulosa como la penumbra y el humo que llenaba la habitación donde jadeaban los sobrevivientes, con los ojos abiertos, los músculos crispados y el corazón golpeando sus últimos latidos en el pecho. Ellos lo sabían. Quedaba poco. Los únicos testigos presenciales que dejaron testimonio de lo ocurrido son soldados y oficiales peruanos. Ningún chileno quedó vivo para dar su versión de los hechos. El reporte oficial de nuestro ejército dice que, pasadas las 10 de la mañana, el subteniente Luis Cruz Martínez pateó la puerta del edificio donde se protegían y cargó la bayoneta en ristre con los pocos hombres que quedaban hacia la tropa peruana, buscando el centro de la plaza en un ataque suicida que terminó a los pocos segundos con él y la mayoría de sus acompañantes atravesados por cuchillos, machetes y lanzas en el suelo de tierra frente a la iglesia de la Concepción. El combate había finalizado. Los pocos soldados y las cantineras que quedaron con vida no tuvieron más remedio que soltar sus armas y esperar un trato como prisioneros de guerra. La versión peruana dice que, aunque los oficiales intentaron proteger a los rendidos, la montonera no perdonó los abusos que habían tenido que soportar durante la ocupación y se abalanzaron sobre los sobrevivientes para matarlos y descuartizarlos a machetazos en una tormenta de furia donde cada mano quería un pedazo de chileno para clavar en su lanza del triunfo. Luego sobrevino el pillaje. Los guerrilleros se cebaron en los cuerpos de hombres y mujeres. Luis Cruz quedaría desnudo y mutilado, las cantineras violadas y lanceadas, el recién nacido muerto en los brazos de su madre. Gastó, el oficial peruano a cargo del ataque, cabizbajo ante el espectáculo, ordenó la retirada del pueblo. Del Canto estaba por llegar y el escenario era un espanto inenarrable. Era las 9:30 de la mañana. Después de 19 horas de increíble resistencia, la guarnición chilena yacía muerta, mutilada, saqueada en medio de una plaza humeante, abandonada. Cuando finalmente arribó Estanislao del Canto, solo un par de horas después, pasó del estupor inicial a la furia, y su primera orden fue arrasar con el pueblo y fusilar sumariamente a todos los lugareños. El horror pintaba de rojo la plaza completa. Ordenó reunir los despojos de los soldados chilenos y llevarlos a la iglesia que fue posteriormente incendiada para que sus restos sirvieran de túmulo mortuario a las víctimas y así impedir las profanaciones. La versión de unos inmigrantes europeos dice que los peruanos fusilaron a los oficiales después de que se rindieron y que las mujeres fueron entregadas a los indios. Se dijo que el parto había arrojado gemelos y una mujer del pueblo había rescatado de ellos. Conmovido, el comandante del regimiento Chacabuco, don Marcial Pinto Agüero,
ordenó extraer los corazones de los 4 oficiales que habían resistido junto a sus hombres un combate espantosamente desigual. Daba lo mismo si habían muerto luchando o si algunos se habían rendido al final. Como dice un relato peruano, entre comillas, el asunto de la rendición de los sobrevivientes no resta un ápice a la valiente y épica resistencia de la 4ª Compañía de Chacabuco. Cierre de comillas. Los corazones fueron llevados en frascos con alcohol a Lima. Allí permanecieron hasta 1883, cuando exactamente un año después, el mismo 10 de julio, pero en Huamachuco, las tropas de Avelino Cáceres fueron derrotadas y se terminó definitivamente la Guerra del Pacífico. Los corazones iniciaron un viaje a Santiago para ser depositados en una capilla especial de la Gratitud Nacional hasta 1901. Luego fueron llevados al Museo Militar para finalmente, en 1911, comenzar su último camino que los llevaría desde un pueblo perdido en la sierra peruana hasta la Catedral de Santiago, en medio de una ceremonia ritual que involucró a toda la ciudad. Hoy, 4 corazones humanos reposan a la entrada del templo que corona el punto donde fue fundada la ciudad. Gesto extraño y mágico, del que aún resta comprender todo su terrible significado. Muchas gracias. No te despegues del video porque ahora haré una crítica literaria acerca de este capítulo.